Bueno, lo que habíamos dicho es que habíamos planteado primero las condiciones de trabajo, que eran estado estacionario, que la velocidad de reacción era una velocidad de reacción superficial, es decir, por unidad de área, que la superficie externa de las partículas catalíticas era despreciable con relación a la superficie interior de los poros, que no teníamos control difusivo externo, es decir, que el transporte a través de la capa límite no es el proceso lento de todo el fenómeno que ocurre, y finalmente que no existen flujos convectivos en el interior de la partícula. Luego habíamos planteado las ecuaciones de cambio, que eran y ecuaciones de cambio para la materia y una ecuación de cambio para la energía. Habíamos hecho las simplificaciones correspondientes a las condiciones planteadas anteriormente, y luego integramos ese sistema de ecuaciones, que estaba conformado por I más una ecuaciones diferenciales, o sea, I ecuaciones diferenciales para la materia y una para la energía, lo habíamos transformado en un sistema que tenía una única ecuación diferencial para la materia, que corresponde al componente guía, más I ecuaciones algebraicas. De estas I ecuaciones algebraicas, I menos 1 correspondían a la materia, porque eran desde el componente I igual a 2 hasta n, porque para el componente 1 teníamos la ecuación diferencial, y la restante ecuación algebraica correspondía al balance de energía. Una vez reducido el sistema, porque fíjense, lo difícil de resolver son las ecuaciones diferenciales, y yo acá pasé de I más 1 a una única ecuación diferencial. Luego de eso hacíamos la adimensionalización del sistema de ecuaciones, que dijimos que normalmente se hace esto en ingeniería química para compactar nuestro sistema de ecuaciones, y además, a partir de ahí, surgen los números adimensionales característicos de cada sistema. El número adimensional característico del sistema sólido catalítico fluido es H, el módulo de Thiel, que se define como una longitud característica que está dada por el cociente entre un volumen y una superficie, que es el volumen de la pastilla catalítica y la superficie externa de la pastilla catalítica, por la raíz cuadrada de RE, que es la velocidad de reacción evaluada sobre la superficie externa, y en el denominador el producto de la difusividad efectiva del componente 1, y por C1e, que es la concentración en el borde externo de la partícula catalítica. Porque ustedes, si recuerdan, habíamos puesto los perfiles de concentración, y hacia el interior de la partícula catalítica el perfil de concentración caía. Y no conocemos cómo varía puntualmente la concentración dentro de ese perfil de concentración. Lo que sí conocemos es la concentración en el borde, que es igual a la concentración en el seno de la fase fluida, por esta condición que habíamos mencionado, la última, de que no existe control en la transferencia de masa externa. Si hubiese control ahí en la capa límite, entonces esas concentraciones no serían iguales, y es un caso que vamos a ver posteriormente ya en la tercera clase del tema 5A. Bueno, acá habíamos hecho la salvedad que resolviendo este sistema de ecuaciones adimensionalizado, uno podía obtener los perfiles de concentración
de todos los componentes, como también el perfil de temperatura. Pero que no hacía falta hacer esto, porque en realidad yo quiero cumplir con dos objetivos. Uno es corregir a la velocidad de reacción de los fenómenos de transporte, estos que están ocurriendo en forma simultánea, ya sea a través de la capa límite o bien por el interior del poro, hay transporte de materia y también de energía. Y el otro es que con esa velocidad de reacción corregida, yo poder hacer el diseño de mi reactor químico, que no lo vamos a ver en esta materia, vamos a ver una pequeña introducción en el tema 7, y sí lo van a ver ustedes en materias de cursos superiores. Pero bueno, para hacer esto, entonces definimos dos parámetros. Uno es la velocidad de reacción efectiva, que es la velocidad de reacción que efectivamente ocurre en el interior de la partícula catalítica y es una velocidad de reacción promedio que contempla todas las modificaciones que pueda haber tanto en el perfil de concentración como en el de temperatura. Y el otro parámetro es el factor de efectividad, que me indica la eficiencia de la pastilla catalítica. Y es el cociente entre esta velocidad de reacción efectiva y la velocidad de reacción que existe sobre la superficie externa. Es decir, esta la puedo calcular con la concentración C1E y la temperatura TE. Mientras que toda esta, es un promedio de las velocidades de reacciones puntuales que existen punto a punto en cada lugar del perfil de concentración dentro de la pastilla. Bien, bueno, como dijimos que no necesitamos conocer los perfiles, lo que en realidad necesitamos conocer son los flujos. Los flujos de todas las sustancias en la interfase sólido-fluido y el flujo de calor en la interfase sólido-fluido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue poner todos estos flujos, bueno, acá quise poner W1SF y está repetido WI dos veces. En realidad, con poner solamente WI sólido-fluido lo incluye al flujo del componente 1, que siempre es el que se distingue, ¿no? Porque es el que utilizamos, en realidad, para calcular después los W sub I y el Q. Pusimos todos estos flujos en función del factor de efectividad. Entonces, ¿cómo es la cuestión acá? La cuestión es poder determinar el factor de efectividad. Con el factor de efectividad, corregir a la velocidad de reacción. RE multiplicado por eta me daría la velocidad de reacción que efectivamente ocurre. Y con esta velocidad de reacción que efectivamente ocurre, yo puedo hacer posteriormente el diseño de los reactores químicos. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos en la clase pasada, que es una clase larga porque es una clase de prácticamente 1 hora y media, resumido acá en una diapositiva en 5 minutos. Bien, a partir del balance de materia para el componente guía, habíamos despejado el factor de efectividad y nos quedaba que era igual a nabla asterisco de gamma 1, que es la derivada primera de la concentración del componente guía con respecto a la posición, evaluada sobre la interfase, dividido el módulo de Thiel elevado al cuadrado.
determinando nabla asterisco de gamma 1 evaluado sobre la interfase para distintos casos que vamos a ver a continuación, yo puedo encontrar la relación que existe entre el factor de efectividad y el módulo de Thiel. ¿Cuáles son los distintos casos que existen? Tenemos, en primer lugar, cinética de primer orden, pastilla isotérmica, es decir, que el perfil de temperatura es plano en el interior de la pastilla, y geometría plana, que es una geometría en la cual se utilizan coordenadas rectangulares, y ya ahora cuando pasemos a desarrollar este primer punto, les voy a explicar más con respecto a la geometría. En el segundo punto tenemos una generalización que se realiza para cualquier tipo de cinética. Puede ser segundo orden, tercer orden, una reacción que sea irreversible, una reacción como las que obteníamos en los mecanismos catalíticos que tienen numerador y denominador, pero manteniendo la condición de que el sistema es isotérmico y la geometría plana. En tercer lugar, se hace una generalización que es para cualquier tipo de geometría y para sistema isotérmico. Luego vamos a pasar a ver lo que se define como el factor de efectividad global. Y aquí se estudia la influencia del control de transferencia externo de materia y energía, que habíamos supuesto en las condiciones que mencionamos en la diapositiva anterior, que no existe control de transferencia externo de materia para estos tres primeros casos. Ahora acá vamos a considerar que sí existe control de transferencia externa de materia y energía. Y dejamos para el final los sistemas reaccionantes no isotérmicos, es decir, cuando el perfil de temperatura deja de ser plano en la pastilla catalítica y obtenemos o una elevación en el perfil de temperatura, en el caso de reacciones exotérmicas, o una disminución en el perfil de temperatura, en el caso de las reacciones endotérmicas. Entonces, nos concentramos entonces en el primer caso, que es cinética de primer orden, pastilla isotérmica y geometría plana. ¿Ven bien ahí todos la diapositiva? Chicos, ¿ven la diapositiva donde está? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. ¿Por qué empleamos geometría plana? Ustedes saben que en general las pastillas catalíticas por lo general son esféricas. En la tercer clase del tema vamos a ver distintos tipos de geometrías de pastillas, pero ¿por qué empezamos con la plana? Que además es una pastilla plana, la definen los libros como pastilla plana indefinida. Es decir, la podemos asimilar a una hoja de papel. Fíjense que tiene, por ejemplo, una hoja A4, va a tener un determinado ancho, un determinado largo, y en el espesor es despreciable el espesor, no tiene nada. Bueno, ese espesor está representado en este gráfico con la coordenada X, nada más que está ampliado, magnificado. Después tenemos el Y, que va en este sentido, y el Z, que sería el que va en este sentido. Lo utilizamos por dos motivos. Primero, porque podemos utilizar coordenadas rectangulares, y en coordenadas rectangulares
es más sencilla la resolución de las ecuaciones de cambio. Ustedes deben haber visto en fenómenos de transporte que es más sencillo las coordenadas rectangulares que las coordenadas cilíndricas y que las coordenadas esféricas. Ese es uno de los motivos. Y el otro de los motivos, porque recién dijimos que vamos a hacer una generalización para cualquier tipo de geometría. Entonces, cuando hagamos la generalización para cualquier tipo de geometría, vamos a basarnos en la geometría plana. Ahora tratemos de entender este sistema. ¿A través de cuál de las tres coordenadas, X, Y y Z, difunde la materia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que difundirá a través de Y? Fíjense, tienen que atravesar así. ¿O que difundirá a través de Z, que sería en este sentido? ¿O que va a difundir a través de X, donde el espesor es despreciable? Va a difundir a través de X, porque justamente el espesor es despreciable, y para difundir a través de X va a difundir en este sentido. Supónganse que W sub I es el flujo de materia de la especie Y. Va a difundir en este sentido que atraviesa X, o bien de abajo hacia arriba que también atraviesa X. ¿Por qué? Porque además tiene la superficie más grande, que es todo esto, expuesta del lado superior y también del lado inferior. En cambio, para difundir a través de Y, fíjense que la superficie expuesta va a ser despreciable porque el espesor es despreciable. Y para difundir a través de Z, también porque tendría que difundir así, y acá de cara a la flechita que indica el flujo a través de Z, vamos a tener una superficie que es despreciable. Vale decir que la superficie todo alrededor de esta placa plana es totalmente despreciable frente a la superficie esta que está indicada como S. Entonces, bueno, dicho esto acerca de la geometría, vayamos a ver cómo sería la cinética considerada. Tenemos cinética de primer orden y reacción irreversible, que es lo más sencillo que podemos tener. R igual a K por C1. Necesitamos R asterisco, porque fíjense que acá dijimos que tenemos que calcular nabla asterisco de gamma 1, y bueno, no tengo puesta la ecuación de cambio acá, pero la tengo puesta aquí. Yo a partir de acá necesitaría obtener nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase para poder calcular el factor de efectividad. Y entonces necesito R asterisco. R asterisco es K por C1 puntual sobre K por C1 sobre la superficie externa, porque es R sobre RE, de acuerdo a nuestra tabla de variables y parámetros adimensionales dados en la clase pasada. Como la pastilla es isotérmica, entonces no hay modificación del perfil de temperatura dentro de la pastilla, y yo puedo simplificar K con K. Y me va a quedar el cociente de C1 sobre C1E, que en nuestra tabla de variables adimensionales lo habíamos definido como gamma 1, que es la concentración adimensional del componente guía. Ahora pasamos a la ecuación de balance de materia para el reactivo guía.
Recuerden que habíamos quedado en que habíamos reducido el sistema y teníamos una sola ecuación diferencial, que es la de balance de materia del reactivo guía, y una serie de ecuaciones algebraicas. Entonces planteamos nuestra única ecuación diferencial, que dice que nabla asterisco segundo de gamma 1 es igual a h al cuadrado por r asterisco. Ahora, este nabla asterisco, digamos, el nabla, si quieren, para referirnos a coordenadas normales y no coordenadas adimensionales, ese nabla es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z. Pero dijimos que acá las variaciones se producen a través de x. Por lo tanto, vamos a considerar solamente la derivada con respecto a x. Ahora, esta coordenada x, expresada en forma adimensional, la vamos a denominar como y, que se define como x sobre una longitud característica. Esa longitud característica, L, está expresado como el cociente del volumen de la pastilla sobre la superficie externa de la pastilla. El volumen de esta pastilla plana indefinida se la llama indefinida porque las longitudes con respecto a la dirección X y a la Z son muy, muy grandes comparadas con la dimensión a través de X. Ese volumen, fíjense, si el espesor lo estoy denominando como 2A y yo multiplico el espesor por esta superficie, me va a dar el volumen de la pastilla. Entonces, B sub P es 2A por S, dividido la superficie externa de la pastilla. La superficie externa de la pastilla es esta superficie de arriba, la superficie que está abajo, porque el flujo puede ingresar desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, hacia la pastilla, y además toda esta superficie del borde. Pero dijimos que esta superficie del borde es despreciable porque el espesor es despreciable. Por lo tanto, la superficie externa de la pastilla es directamente igual a 2S. Entonces, si simplificamos 2S con 2S, nos queda A. Y A es el semi-espesor de la pastilla, es decir, la mitad del espesor. Entonces, ahora sí vamos a poner nuestro nabla asterisco segundo de gamma 1 como la derivada segunda de gamma 1 respecto de y 2 veces, igual a h al cuadrado por r asterisco, donde r asterisco es gamma 1. Ahora tenemos nuestra ecuación diferencial, pero tenemos que plantear las condiciones de contorno. Y para plantear las condiciones de contorno, necesito conocer cómo es el perfil de concentración a través del espesor X. No el de temperatura, porque estamos considerando pastilla isotérmica. Entonces, para dibujar el perfil de concentración, yo voy a hacer lo siguiente. A esta placa plana la voy a girar 90 grados y la voy a poner de canto. Y entonces se va a ver de esta manera. La giré y me va a quedar el semiespesor acá, en esta dirección X, me va a quedar Y, que es el ancho de la hoja A4, imagínensela de esa manera, y Z, que es el largo de esa hoja. Bueno, dijimos que el flujo ocurre únicamente en la dirección X.
¿Por qué la giré? Porque voy a hacer un gráfico donde en la ordenada tengo la concentración y en la abscisa tengo la posición, y la posición es X. Entonces, fíjense que, como no tengo control en la transferencia de masa externa, yo acá omití hacer una línea de puntos que me marque en este sentido lo que es la capa límite. Entonces, a través de la capa límite, que va a ser un espesor muy delgado en estos bordes, yo voy a tener un perfil de concentración plano porque dijimos que no hay control de transferencia de masa externo. Y hacia el interior del espesor de la pastilla voy a tener una caída del perfil de concentración, tal como vimos en la clase pasada para las esferitas, donde el perfil es simétrico y entonces en el centro nabla de C1 es igual a 0. Es decir, la derivada de la concentración respecto de la posición es nula. Este perfil me permite plantear las siguientes condiciones de contorno. En el borde de la pastilla dijimos que X vale A, porque el espesor es 2A. Entonces, como el centro de coordenadas está en el centro, en el borde, X es igual a A y C1 es igual a C1E. En forma adimensional, esto significa que G, que lo habíamos definido como el cociente de X dividido A, va a ser igual a 1. Y gamma 1, que estaba definido como el cociente de C1 sobre C1E, también va a ser igual a 1. Por otra parte, en el centro de la pastilla, es decir, cuando X es igual a 0, nabla de C1 es igual a 0. En forma adimensional, en el centro de la pastilla significa que G, que es X sobre A, es 0. Y nabla asterisco de gamma 1 también es igual a 0. Una vez planteadas las condiciones de contorno, ya podemos intentar resolver nuestra ecuación diferencial. Partimos entonces del balance de materia para el componente guía y fíjense que lo que yo necesito es nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase para calcular eta. Si yo pudiera hacer acá una primera integral y pasar del nabla asterisco segundo al nabla asterisco, ya tendría resuelto el problema. Pero, como estas ecuaciones diferenciales son complicadas, nosotros lo que tenemos es la resolución de esta ecuación diferencial que me da la forma de gamma 1. Entonces, a partir de gamma 1, yo lo tendré que derivar para obtener nabla asterisco de gamma 1. A nabla asterisco de gamma 1 lo tendré que evaluar sobre la superficie de la interfase, y luego recién voy a poder calcular eta, que es nabla asterisco de gamma 1 en la interfase, dividido h al cuadrado. La solución de nuestra ecuación diferencial, de esta, es la siguiente. Gamma 1 es igual a A por el exponencial de M1 por G, que es nuestra variable, más B por el exponencial de M2 por G, donde M1 y M2 son las raíces de la ecuación m cuadrado igual al módulo de Thiel elevado al cuadrado.
vale decir que despejando de acá M1 y M2, M1, 2 es igual a más menos H, porque es la raíz cuadrada de H al cuadrado, entonces me da más menos H. Por lo tanto, voy a reemplazar más H y menos H en mi solución. Y tendré que gamma 1 va a ser igual a por el exponencial de H por J más B por el exponencial de menos H por J. Ahora necesito conocer las constantes de integración A y B. Para conocer las constantes de integración A y B, necesito utilizar las condiciones de contorno. En el borde de la pastilla dijimos recién que J es igual a 1 y gamma 1 es igual a 1. Entonces reemplazo en la ecuación, gamma 1 es igual a 1, igual a A por el exponencial de H por 1, porque J es igual a 1, más B por el exponencial de menos H. Y obtengo una primera ecuación. Luego dijimos que en el centro de la pastilla, J es igual a 0 y nabla asterisco de gamma 1 es igual a 0. Pero yo tengo gamma 1. Entonces, tengo que derivar gamma 1 para obtener nabla asterisco de gamma 1. Y nabla asterisco de gamma 1 va a ser igual a A por la derivada del exponente del exponencial, que es el mismo exponencial por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es H. Y lo mismo para el segundo sumando. Yo acá tengo más B por la derivada del exponencial, que es el mismo exponencial, por la derivada del argumento, que es menos H, entonces me queda acá un signo negativo. Una vez obtenida la derivada, aplico la condición de contorno. Nabla asterisco de gamma 1 es 0 cuando J es igual a 0. Y cuando J es igual a 0, los exponenciales son iguales a 1. Por lo tanto, me queda A por H menos B por H, de donde puedo deducir que A es igual a B. Y ahora voy a reemplazar esta conclusión en la primera ecuación. Y entonces me va a quedar 1 igual a A, factor común porque A es igual a B, del exponencial de H más el exponencial de menos H. De donde puedo despejar A igual a 1 sobre el exponencial de H más el exponencial de menos H. Y esto matemáticamente es igual a 1 sobre 2 veces el coseno hiperbólico de H. Bueno, mi objetivo es obtener gamma 1. Entonces, gamma 1 va a ser igual a, yo acá saqué factor común de A, que es igual a 1 sobre 2 veces el coseno hiperbólico de H, y me queda sumando el exponencial de H por J más el exponencial de menos H por J. Todo esto es 2 veces el coseno hiperbólico de H por J. Entonces, fíjense ustedes que acá puedo simplificar los números 2 y me queda el coseno hiperbólico de H por J sobre el coseno hiperbólico de H. Bien, ahora dijimos que necesito obtener nabla asterisco de gamma 1. Entonces, si este es gamma 1, nabla asterisco de gamma 1 será su derivada. Fíjense que el coseno hiperbólico de H es constante, entonces sale fuera de la derivada. Lo que está variando es la posición J. Y la derivada del coseno hiperbólico de H por J es el seno hiperbólico de H por J por la derivada del argumento, que es H.
De manera que yo ya obtuve nabla asterisco de gamma 1. Ahora necesito evaluar nabla asterisco de gamma 1 en la interfase. Bueno, acá lo teníamos puesto. En la interfase, J es igual a 1. Entonces, yo tenía H por el seno hiperbólico de H por J, que sería de H por 1, por lo tanto, solamente me va a quedar el seno hiperbólico de H sobre el coseno hiperbólico de H. Entonces, tenemos que esto es igual a H por la tangente hiperbólica de H. Y finalmente, el factor de efectividad, que es nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase sobre H al cuadrado, es H por la tangente hiperbólica de H sobre H al cuadrado, que es la tangente hiperbólica de H dividido H. Esto es válido para cinética de primer orden, reacción irreversible, geometría plana y sistema isotérmico. Digamos que en términos generales es una expresión muy sencilla, pero que tiene muchísimas restricciones. Bueno, la representación gráfica de eta en función de h es un gráfico doble logarítmico. Fíjense, yo acá voy a representar eta, parto de 0,01, tengo 0,1 y 1 acá, y en esta dirección voy a representar a h, también tengo 0,01, 0,1, 1, 10, 100, etc. En este gráfico doble logarítmico tenemos dos asíntotas bien marcadas. En esta diapositiva vamos a ver la primera, cómo se trabaja para obtener la primera asíntota. La primera asíntota corresponde a valores de h tendiendo a 0, donde valores de h tendiendo a 0 son valores de h menores que 0,2. O sea, aproximadamente a partir de acá para abajo podemos considerar h tendiendo a 0. Cuando los valores de h tienden a 0, el exponencial de h tiende a 1 más h. Y el exponencial de menos h tiende a 1 menos h. Entonces, la tangente hiperbólica de h, que es el seno sobre el coseno, es igual al exponencial de h menos el exponencial de menos h sobre el exponencial de h más el exponencial de menos h, y habíamos visto que había unos números 2 dando vueltas por ahí que se simplifican. Entonces, en el exponencial de h voy a reemplazar 1 más h, y en el de menos h menos 1 menos h. Y lo mismo en el denominador, 1 más h más 1 menos h. Con lo cual podemos ver que en el numerador se simplifican los números 1, este menos con menos se hace más, y me queda 2h, y en el denominador se simplifican las h, y me queda 1 más 1, que es 2. Simplifico los números 2 y me queda que la tangente hiperbólica de h cuando h tiende a 0 es igual a h. Por lo tanto, eta, que es la tangente hiperbólica de h dividido h, es h sobre h, que es igual a 1, y podemos decir entonces que para la primera asíntota, cuando h tiende a 0, eta tiende a 1. Fíjense que de acá para abajo, todos los valores de eta son iguales a 1. Y recordemos que el sistema es isotérmico.
Bien, solo quería comentarles acá, antes de pasar a ver la otra asíntota, que en algunos libros consideran que la asíntota empieza para H con valores menores de 0,3 y en otros para H menores que 0,5. Eso, digamos, no es, son simplemente criterios. ¿Qué tan estricto quiero ser yo para decir que a partir de un valor determinado de H y para abajo voy a considerar que eta tiende a 1? Si soy súper estricto, voy a poner el valor más chiquito. Si no soy tan estricto, lo puedo extender un poquito más hasta unos valores que son un poco más grandes. Pero no es que esté ni bien ni mal utilizar otros valores dentro de ese rango. Yo pongo los valores con los que nosotros nos manejamos. Veamos la otra asíntota. La otra asíntota en este gráfico doble logarítmico corresponde a valores de H tendiendo a infinito, donde voy a considerar que valores de H tendiendo a infinito son valores del módulo de Thiel mayores que 3. Es decir, para valores mayores que 3, yo voy a considerar, tendría que haber extendido, digamos, esta llave hasta un poquito más arriba acá, voy a considerar que es válida la asíntota de H tendiendo a infinito. Y de nuevo, en algunos libros ponen valores de H mayores que 2, en otros valores de H mayores que 3, y en otros valores de H mayores que 5. Es simplemente una cuestión de criterio. Veamos qué ocurre cuando H tiende a infinito, es decir, cuando los valores de H son muy grandes. El exponencial de menos H, que lo podemos expresar como 1 sobre el exponencial de H, si H tiende a infinito, el exponencial de H tiende a infinito, y 1 sobre el exponencial de H tiende a 0. Entonces, la tangente, después lo pueden hacer con números, para ver cuán despreciables son estos términos frente a estos otros, con la calculadora. La tangente hiperbólica de H es igual al exponencial de H menos el exponencial de menos H sobre el exponencial de H más el exponencial de menos H. Dijimos que el exponencial de menos H, estos dos tienden a 0. Entonces nos quedan los cocientes del exponencial de H, por lo tanto la tangente hiperbólica de H tiende a 1. Y la expresión, que es tangente hiperbólica de H sobre H, nos queda 1 sobre H. Es decir, que en toda esta asíntota yo puedo trabajar directamente con esta fórmula. Eta igual a 1 sobre H, porque considero que es válida esa solución asintótica. Y finalmente nos queda una región intermedia acá. Veamos un poquito el tema de los controles. Acá dijimos que teníamos valores de H pequeños. Fíjense, si H es BP sobre Sx, que es la raíz cuadrada de RE sobre la difusividad efectiva del componente 1 por C1e, y los valores de H son chiquitos, quiere decir que la velocidad de reacción es pequeña comparada con el aporte por difusión. Como la velocidad de reacción es pequeña, es la que controla el proceso. Y decimos que en esta región, para H tendiendo a 0, es la zona de control
químico. Por otra parte, cuando H tiende a infinito, significa que los valores de H son grandes, por lo tanto, la velocidad de reacción es muy grande y el aporte por difusión es muy pequeño. O sea, me falta reactivo en el interior de los poros porque la velocidad de difusión es muy baja, pero la velocidad de reacción es muy grande. Entonces me llega poco reactivo y me lo consumo rápido porque la velocidad de reacción es muy grande. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que está controlando el proceso? El fenómeno que está controlando el proceso es la difusión. Por eso decimos que para valores de H tendiendo a infinito, tengo control difusivo interno, porque me estoy refiriendo a lo que ocurre en el interior de la pastilla catalítica, específicamente en el interior de los poros. Y finalmente tengo una región intermedia. En esta región intermedia tengo valores de H que están comprendidos entre 0,2 y 3. Y ahí voy a decir que en esta zona tengo un control mixto. ¿Qué significa un control mixto? Significa que controlan ambos, la velocidad de reacción química y la velocidad de transferencia de masa interna, es decir, en el interior de los poros. Entonces, en estos cuadritos está resumido lo que dijimos recién. Cuando H tiende a 0, R es baja, la difusividad efectiva es alta. Si la reacción es baja y el aporte es alto, la concentración se mantiene prácticamente constante dentro de la pastilla. Por lo tanto, el perfil es plano. Esto significa que la velocidad de reacción promedio dentro de la pastilla es igual a la velocidad de reacción en la superficie externa, porque ambas están calculadas con la misma concentración en todo el interior de la pastilla. Y el factor de efectividad, que es el cociente entre la velocidad de reacción que efectivamente ocurre y la velocidad de reacción sobre la superficie externa, como ambas son iguales, es igual a 1, tal como se indica en el gráfico. Y por lo tanto, en esa zona yo tengo control químico. Este cuadrito es una representación esquemática de esa pastilla plana indefinida que vimos en una de las diapositivas iniciales, donde este va a ser el ancho de la placa plana, el espesor de la placa plana, que es a través del cual ocurre la transferencia, y luego vamos a tener hacia arriba una longitud determinada y hacia atrás también una longitud determinada, porque es una pastilla plana indefinida, que yo no la dibujé completa por razones de espacio, digamos, para poder poner acá arriba los cuadritos. Pero ya saben que es como el perfil que marcamos anteriormente cuando vimos las condiciones en la diapositiva donde están las condiciones de contorno especificadas. Luego, en el otro extremo, tenemos control difusivo interno. H tiende a infinito. La velocidad de reacción es elevada. La difusividad es baja. Por lo tanto, como el aporte por difusión es bajo, no llega la concentración del reactivo 1 al centro de la pastilla, como en este caso de acá, porque difunde muy lentamente
además de que simultáneamente también se va consumiendo. Y entonces hay una caída importante en el perfil de concentración. Ahí yo he dibujado distintos perfiles de concentración. He dibujado un primer perfil de concentración donde hay una caída importante, pero la concentración en el centro no es nula, tiene un valor determinado. He dibujado otro donde la concentración puede caer hasta cero, de tan importante que es el control difusivo interno. Y es más, he dibujado otro donde puede haber un rango dentro de la pastilla donde la concentración sea nula, es decir, ni siquiera me llegue el reactivo hasta el centro, me llegue solamente en los bordes externos de la pastilla hasta un punto y ya no difunda hacia adentro, porque la difusión es muy baja y la reacción es muy elevada. ¿Cuándo pueden caer a cero los perfiles de concentración? Además de cuando H tiende a infinito, cuando la cinética de la reacción es irreversible, porque cuando es reversible no puede caer la concentración de C1 a 0. Yo voy a tener en algún lugar por acá una concentración de C1 en el equilibrio. Solamente si es irreversible y H tiende a infinito, yo podré decir que la concentración llega a 0 en el centro. Bueno, en esta asíntota, H tendiendo a infinito, vimos que eta tiende a 1 sobre H. Y podemos utilizar esta fórmula para calcular eta, si yo sé que H es mayor que 3. ¿Para qué voy a utilizar la fórmula completa que dice que eta es igual a la tangente hiperbólica de H sobre H, si yo utilizo la asíntota y me va a dar aproximadamente, decimales más, decimales menos, el mismo valor? Por otra parte, tengo la región de control mixto, que es la que está comprendida entre valores de H entre 0,2 y 3 aproximadamente, donde dijimos que el control es mixto, de químico y de difusión interna. Acá sí no tengo otra alternativa que calcular eta como la tangente hiperbólica de H dividido H. Entonces, en un extremo, eta es igual a 1, en el otro extremo, eta tiende a 1 sobre H, y en la región intermedia utilizo la fórmula completa, eta igual a la tangente hiperbólica de H dividido H. Bien. Pasaríamos ahora a ver la generalización para cualquier tipo de cinética y sistema isotérmico, pero continuamos con la geometría plana. Antes de eso vamos a hacer un descanso de 5 minutos y después continuamos con este tema. Bueno, vamos a continuar. ¿Escuchan bien y ven bien todos ahí? Sí, se ve bien, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces una generalización que es válida para cualquier tipo de cinética, sistema isotérmico y geometría plana. Bueno, entonces recordamos nuestro objetivo, que es corregir a la velocidad de reacción del efecto que producen los fenómenos de transporte
Estos pueden ser externos a la pastilla catalítica, en la capa límite, que no los estamos analizando todavía, y pueden ser también internos en el interior de la estructura porosa, para que ya con esa velocidad de reacción corregida de los fenómenos de transporte, se pueda hacer posteriormente el diseño del reactor. ¿Cómo se corrige la velocidad de reacción? Utilizando el factor de efectividad. Eso por un lado. Por otro lado, dijimos que para hacer el diseño de un reactor químico, no hace falta que conozcamos cómo es el perfil de concentración y cómo es el perfil de temperatura, si es que la pastilla no fuese isotérmica, dentro de cada pastillita. Lo que sí necesitamos es tener en cuenta eso que ocurre dentro de la pastilla, pero sin necesidad de calcular esos perfiles, y en vez de eso, disponer de los flujos que atraviesan la interfase sólido-fluido, tanto de materia, de las sustancias, como de calor, porque con los flujos yo voy a poder tener una idea de la dimensión que tiene que tener mi reactor químico. Entonces, estos flujos están relacionados con el factor de efectividad. Todas las ecuaciones que los relacionan están en la última o penúltima diapositiva de la clase 1, y el factor de efectividad lo tenemos que calcular con nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase, porque habíamos visto que eta era igual a nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase dividido h al cuadrado. Entonces, de alguna manera, tenemos para cada caso que encontrar una relación entre eta y h para fácilmente calcular eta y entonces fácilmente tener los flujos y con los flujos hacer el diseño del reactor. Vimos recién que para cinética de primer orden e irreversible, la relación entre eta y el módulo de Thiel era la tangente hiperbólica de h sobre h. ¿Y por qué queremos ponerlo en función de h? Porque h es un parámetro adimensional que tiene todas cosas conocidas. Es igual a BP sobre SX, que es una longitud característica, donde nosotros podemos conocer la dimensión de la pastilla que ponemos en el reactor, entonces es conocido. Tiene la raíz cuadrada de la velocidad de reacción evaluada sobre la superficie externa, y dijimos que podemos conocer la concentración sobre la superficie externa y también la temperatura para calcularla. Lo que no podemos conocer ni medir es cómo va cayendo adentro de la pastilla. Es decir, si con un cromatógrafo tomamos una muestra gaseosa, entonces esa me va a dar la concentración en el seno de la fase fluida, que va a ser la misma que hay sobre la superficie externa de la pastilla, siempre y cuando no haya control difusivo externo, pero no puedo tomar una muestra de adentro de la pastilla catalítica, o sea que esas otras concentraciones no las conozco. Entonces, RE es conocido, C1E es conocido, y la difusividad efectiva del componente 1 la puedo calcular, como vieron en el tema 4 que se calcula, utilizando la porosidad, la tortuosidad, y fijándonos qué tipo de mecanismo de difusión existe, si es molecular, si es Knudsen, si es mixto, etc. Bien. Partimos de la misma ecuación que recién, nabla asterisco segundo de gamma 1 igual a h al cuadrado por r asterisco, que es la ecuación de balance de materia en forma adimensional correspondiente al componente guía. Y dijimos que este nabla asterisco segundo de gamma 1 lo podemos poner como la derivada segunda de gamma 1 respecto de G dos veces.
y por qué está evaluado únicamente con respecto a J, que corresponde a la coordenada X, y no a la coordenada Y y a la Z, porque sigue siendo una pastilla plana, indefinida, y las variaciones se producen únicamente a través del espesor. Entonces, la derivada segunda de gamma 1 respecto de J dos veces es igual a H al cuadrado por R asterisco función de gamma 1. Antes era muy sencillo porque dijimos cinética de primer orden, R asterisco es K por C1 sobre K por C1E, se simplifican los K y R asterisco es gamma 1. Ahora ya no. Ahora R asterisco de gamma 1 es una expresión que puede ser de segundo orden, que puede ser reversible, que puede tener numerador y denominador, que puede ser, por ejemplo, hablando en términos dimensionales, que tenga en el numerador un producto de constantes por la concentración del componente 1 por la concentración del componente 2, menos otras constantes por la concentración del componente 3, dividido 1 más K mayúscula 1 por la concentración de 1 más, etcétera. Pero acá dice R asterisco de gamma 1. Entonces, ¿cómo hacemos para poner todo esto en función de gamma 1? Y a través de la ecuación algebraica que habíamos deducido. Habíamos deducido que los gamma sub i eran iguales a beta sub i más delta sub i por gamma 1 menos 1 para i desde 2 hasta i mayúscula. Entonces, así podríamos colocar, por ejemplo, gamma 2 y gamma 3 en función de gamma 1 e incorporarlos en nuestra expresión R asterisco de gamma 1. Para poder resolver este sistema, se define una nueva variable gamma mayúscula. Gamma mayúscula se define como la derivada de gamma 1 respecto de J. De manera que la derivada segunda de gamma 1 respecto de J dos veces, esto vendría a ser igual a la derivada de respecto de J de la derivada de gamma 1 respecto de J. Pero la derivada de gamma 1 respecto de J es gamma mayúscula. Entonces me va a quedar igual a la derivada de gamma mayúscula respecto de J. Ahora, simplemente voy a multiplicar y dividir esta derivada por diferencial de gamma 1 sobre diferencial de gamma 1. Y la voy a agrupar de la siguiente manera. La derivada de gamma 1 respecto de J es gamma mayúscula. Y luego me queda la derivada de gamma mayúscula respecto de gamma 1. A esto resulta igual esta derivada segunda. Entonces voy a reemplazar esto en nuestra expresión y me va a quedar gamma mayúscula por la derivada de gamma respecto de gamma 1 igual a h al cuadrado por r asterisco de gamma 1. Perdón, ¿escuchan bien? Yo sí escucho bien. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a incorporar este gamma adentro de la derivada. Entonces teníamos gamma por la derivada, gamma mayúscula, por la derivada de gamma mayúscula respecto de gamma 1,
va a ser igual a 1/2 del diferencial de gamma al cuadrado respecto de gamma 1. Y todo esto va igualado a h al cuadrado por r asterisco de gamma 1. Ahora fíjense que voy a pasar el 2 multiplicando al segundo miembro y me va a quedar que la derivada de gamma mayúscula al cuadrado respecto de gamma 1 es igual a 2 por h al cuadrado y por r asterisco de gamma 1. Ustedes dirán, ¿y para qué todo esto del cambio de variables? ¿Para qué sirve todo esto de hacer este cambio de variables? Bueno, fíjense que nosotros estábamos derivando con respecto a la posición y hemos transformado esa derivada que era respecto a la posición a una derivada que es con respecto a la concentración. Entonces, cuando yo quiera resolver esta expresión, que voy a pasar diferencial de gamma 1 multiplicando al segundo miembro, al estar r asterisco en función de gamma 1, y yo tener diferencial de gamma 1, la puedo resolver fácilmente. Pero si yo tenía r asterisco en función de gamma 1 y mi variable de integración es la posición g, entonces medio que no tenía cómo resolverla. Entonces el cambio de variable tiene ese significado. Poner en función de gamma 1, aprovechando de que r asterisco es función de la concentración del componente guía. Bueno, vamos a las condiciones de contorno. Tenemos que en el centro de la pastilla la variable adimensional g es igual a 0, como el perfil es simétrico y cae hacia el centro, tenemos que la derivada de gamma 1 respecto de g en el centro es 0, pero resulta que la derivada de gamma 1 respecto de g es nuestra gamma mayúscula, y está evaluado en el centro, es decir, está evaluado en g igual a 0. De manera que gamma mayúscula en el centro es igual a 0. Ahora veamos qué pasa con gamma 1 en el centro. Nosotros recién vimos unos perfiles de concentración donde vimos que no necesariamente gamma 1 en el centro va a ser igual a 0. Podría tener algún otro valor que le vamos a llamar gamma 0. En algunos casos sí vimos que caía hasta 0 en el centro y otros que caía hasta 0 incluso antes de llegar al centro, pero no siempre es 0. Entonces le tenemos que poner un valor gamma 0. Volvemos a nuestra ecuación, esta, donde vamos a pasar diferencial de gamma 1 al segundo miembro, y nos va a quedar que el diferencial de gamma mayúscula al cuadrado es igual a 2h cuadrado, r asterisco de gamma 1, diferencial de gamma 1. La integral de diferencial de gamma al cuadrado es gamma al cuadrado, evaluado entre el centro, que es 0, y un valor determinado de gamma. Y esto es igual a 2h al cuadrado, integral entre gamma en el centro y un valor determinado puntual de gamma 1 por r asterisco de gamma 1 diferencial de gamma 1. Acá tenemos una integral que está evaluada entre los límites de gamma 0 y gamma 1. Fíjense, yo acá puse una escala donde marco el 0 de concentración, marco gamma 0 y marco un determinado gamma 1 puntual. Y esta integral está evaluada entre gamma 0
y gamma 1. Lo que voy a hacer va a ser desdoblar esta integral en dos integrales. Y voy a armar una diferencia de integrales. Voy a poner la integral entre gamma 0 y gamma 1 igual a la integral evaluada entre 0 y gamma 1 menos la integral evaluada entre 0 y gamma 0. Y entonces me va a dar la integral evaluada entre gamma 0 y gamma 1. A la primera la voy a llamar P de gamma 1, que es igual a 2. Lo único que no lleva es el h al cuadrado. Tiene la integral entre 0 y gamma 1 de r asterisco de gamma 1 diferencial de gamma 1. Y a la otra, la que va restando, la voy a llamar P de gamma 0, que es igual a 2 por la integral entre 0 y gamma 0 de r asterisco de gamma 1 diferencial de gamma 1. Con lo cual, gamma mayúscula al cuadrado va a quedar igual al h al cuadrado, que era el único que no habíamos puesto, por P de gamma 1 menos P de gamma 0, que sería toda la integral, colocada como la diferencia de dos integrales. De acá voy a despejar gamma mayúscula, que sabemos que es función de gamma 1, pasando el cuadrado como raíz, entonces me va a quedar h y P de gamma 1 menos P de gamma 0, todo esto elevado a la 1 medio. Bueno, ahora volvemos a el factor de efectividad, que es lo que estamos buscando, y que es nabla asterisco de gamma 1 evaluado en la interfase sobre h al cuadrado. Pero nabla asterisco de gamma 1 es la derivada de gamma 1 respecto de j, evaluado en la interfase sobre h al cuadrado. Pero la derivada de gamma 1 respecto de j es nuestro gamma mayúscula, evaluado en la interfase dividido h al cuadrado. Es decir, es este gamma, pero evaluado en la interfase. Y en la interfase, j es igual a 1, y gamma 1 también es igual a 1. De manera que nos va a quedar eta igual a gamma mayúscula de 1 dividido h al cuadrado, que es igual a h por P de gamma 1, que es P de 1, menos P de gamma 0, este en el centro no lo conocemos, toda esta diferencia elevada a la 1 medio, dividido h al cuadrado. Y entonces, simplificando un h del denominador con un h del numerador, tenemos que eta es igual a P de 1 menos P de gamma 0, todo esto elevado a la 1 medio y dividido h. Esta ecuación es válida en general para cualquier cinética, pero tiene un inconveniente, que como no conocemos el perfil de concentración, tampoco conocemos el valor que toma la concentración en el centro de la pastilla. Para poder conocer el valor de gamma 0, tendríamos que estimar o calcular mejor el gamma 0, que va a ser igual a gamma 0 en el equilibrio. Y esto, como es en el equilibrio, proviene de hacer R asterisco de gamma 1, que es toda una función grande, como ya habíamos explicado anteriormente, fíjense, es el cociente de R sobre R evaluado en la superficie externa. Entonces, con ese cociente tenemos que armar
las concentraciones adimensionales gamma 1 y gamma sub i. Y después tenemos que poner todos los gamma sub i en función de gamma 1 con nuestra ecuación algebraica, y cuando tengamos toda esa expresión cinética armada, igualarla a 0, y de ahí despejar gamma 1, que ya va a ser el que se denomina gamma 0, porque es el que corresponde al equilibrio. De ahí podríamos obtener gamma 0. Por otra parte, podemos trabajar bajo las siguientes condiciones. Si la reacción fuese irreversible, entonces nosotros podemos lograr que cuando H tiende a infinito, la concentración caiga hasta el valor de 0. Si la concentración cae hasta 0, P de gamma 0 también va a ser 0. Y eta va a ser igual a P de 1 elevado a la 1 medio sobre H. Pero esto no es válido para cualquier cinética. La cinética tiene que ser la condición de que sea irreversible. El que sí es válido para cualquier cinética es esta expresión de acá, que es P de 1 menos P de gamma 0, todo elevado a la 1 medio sobre H. Entonces, ya habíamos visto que para cinética de primer orden, pastilla plana e isotérmico, eta era igual a la tangente hiperbólica de H sobre H, y cuando tengo cualquier otro tipo de cinética, pero la pastilla es plana y el sistema es isotérmico, ahora la expresión de eta es P de 1 menos P de gamma 0, todo elevado a la 1 medio, dividido H. Veamos qué ocurre para una cinética de orden n, por ejemplo, que es una cinética mucho más sencilla que las cinéticas que ustedes estuvieron desarrollando en los trabajos prácticos de reacciones catalíticas. Es una cinética en la cual R asterisco de gamma 1 lo podríamos poner como K por C1 elevado a la n sobre K por C1e elevado a la n, porque es R dividido RE. Como el sistema es isotérmico, se simplifican los K y me queda gamma 1 elevado a la n. Entonces, P de 1 va a ser igual a 2 veces la integral de R asterisco de gamma 1 diferencial de gamma 1, que es 2 veces la integral entre 0 y 1 de R asterisco de gamma 1, que es gamma 1 elevado a la n diferencial de gamma 1, y que es 2 por gamma 1 a la n más 1 sobre n más 1, evaluado entre 1 y 0, que termina siendo igual a 2 sobre n más 1. Acá voy a definir lo que recibe el nombre de módulo de Thiel generalizado y se simboliza como H asterisco. El módulo de Thiel generalizado es igual a H dividido P de 1 a la 1 medio. Fíjense que si yo defino H asterisco como H sobre P de 1 a la 1 medio, en la asíntota cuando H tiende a infinito, si la reacción es irreversible, eta va a ser igual a 1 sobre H asterisco. Bueno, en este caso en particular, para cinética de orden n, me queda H por n más 1 sobre 2 elevado a la 1 medio. Y entonces eta, que es igual a 1 sobre H asterisco, es igual a 2 sobre n más 1 a la 1 medio, la inversa de esto, por 1 sobre H. Y aquí podemos hacer la generalización para
cualquier cinética que sea irreversible. Cuando H tiende a 0, siempre eta tiende a 1 porque tenemos control químico y la velocidad de reacción es muy baja. Y cuando H tiende a infinito, eta tiende a 1 sobre H asterisco. Que el valor, digamos, que pueda tener todo este término de acá, 2 sobre n más 1 a la 1/2, y bueno, va a depender de la cinética. Por ejemplo, si fuese segundo orden, acá nos va a quedar la raíz cuadrada de 2/3, que es 0,82. Entonces, en vez de quedarnos eta igual a 1 sobre h, nos va a quedar eta igual a 0,82 sobre h. Pero para ponerlo en forma generalizada, en vez de ponerlo en función de h, lo ponemos en función de h asterisco. Bueno, ¿cómo se calcula el módulo de Thiel para una reacción irreversible de orden n? Sabemos que es Bp sobre Sx por Re sobre la difusividad efectiva del componente 1 por C1e, que es Bp sobre Sx por K por C1e a la n sobre la difusividad efectiva del componente 1 y C1e, de donde nos va a quedar la raíz cuadrada de K por C1e a la n-1 sobre la difusividad efectiva del componente 1, y afuera multiplicado por Bp sobre Sx. Con este valor de H voy a calcular H asterisco, que era P sobre P de 1 a la 1/2, que era n más 1 a la 1/2 sobre 2 a la 1/2 por H, que es Bp sobre Sx y toda la raíz cuadrada. Entonces, ahora voy a incorporar en la raíz cuadrada n más 1, y voy a incorporar también el 2, y me va a quedar Bp sobre Sx, raíz cuadrada de n más 1 por K por C1e a la n más 1 sobre 2 por la difusividad efectiva del componente 1. Entonces, calculando H asterisco con esta fórmula, podemos obtener este gráfico de eta en función de H asterisco. Y vemos que para valores pequeños de H, es decir, cuando H es menor que 2, eta tiende a 1, y para valores de H, en este caso, mayores que 10, porque fíjense que si ponemos mayores que 3, todavía hay diferencia entre las curvas que se obtienen para los distintos órdenes de reacción. Entonces, para valores de H mayores que 10, que ya no se ven en el dibujo, todas las asíntotas correspondientes a los distintos órdenes se encuentran solapados, porque hemos calculado el módulo de Thiel generalizado, H asterisco, a partir de esta ecuación. Y solamente en la zona del control mixto podemos diferenciar bien las curvas correspondientes a los distintos órdenes, como por ejemplo la que corresponde a orden 0, que es el corte de 2 rectas directamente. Luego tenemos primer orden, que es la que habíamos desarrollado, segundo orden, que va por debajo de la anterior, y tercer orden, por debajo aún de la anterior. Es decir, que si nosotros nos paráramos acá, para un valor determinado de H asterisco, podríamos ver que el factor de efectividad va disminuyendo a medida que aumenta el orden de la reacción. Bueno, esto sería todo con respecto a la generalización para cualquier tipo de cinética, geometría plana y sistema isotérmico.
y vamos a continuar en la tercera clase del tema 5A con la generalización correspondiente a cualquier geometría de pastilla.